de Edgar Allan Poe. El misterio de Marie Rogêt. El misterio de Marie Rogêt fue publicado entre noviembre de 1842 y febrero de 1843 en la revista Ladies' Companion. Es una historia de detectives y segunda de 3 relatos protagonizados por el detective Dupin, luego de los crímenes de la calle Morgue y anterior a la carta robada. Uno de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe vincula a este notable autor con el caso de un asesinato real que las autoridades policiales no lograron cerrar y que el poeta resolvió utilizando únicamente los poderosos mecanismos de su pensamiento lógico. Esta historia está basada en el asesinato de Mary Cecilia Rogers, un crimen que paralizó a Nueva York. La chica nació en Connecticut en 1820. Desapareció el 4 de octubre de 1838 en circunstancias poco claras. Algunos días después, los periódicos anunciaron que la joven había sido hallada y que había huido para casarse con un oficial de la Marina. El caso fue cerrado, pero 3 años después, el 25 de julio de 1841, Mary Cecilia Rogers volvió a desaparecer, dejando a su novio de ese entonces desconcertado por esa desaparición. Su cuerpo sin vida fue hallado flotando en el río Hudson unos días después. La autopsia reveló que había sido asesinada. La muerte de Mary Cecilia Rogers ocupó la primera plana de todos los periódicos norteamericanos. Algunos meses más tarde, con la investigación en pleno desarrollo, el novio de la joven fue encontrado muerto en su habitación con una botella de veneno a su lado y una nota de arrepentimiento, donde se confesaba como un cobarde por abandonar a Mary cuando más lo necesitaba. La policía aceptó el suicidio y tanto la justicia como la opinión pública declararon que el cobarde había recibido el castigo que merecía. Aquí es donde Edgar Allan Poe entra en escena. El poeta siguió el caso con el mismo interés que la palestra pública, lo cual vuelve su resolución del caso doblemente impresionante, ya que para dar con los móviles del asesinato se basó únicamente en los informes periodísticos. A modo de alegato, Edgar Allan Poe escribió este segundo relato protagonizado por Dupin, el extravagante detective. Poe ambientó la historia en París, cambiando el nombre de Mary Cecilia Rogers por el de Marie Rogêt. Ambas comparten la profesión de vendedoras y ambas son asesinadas sin que el asesino sea descubierto por la policía. Para evitar susceptibilidades, Poe declaró en numerosas ocasiones que no era su intención resolver el crimen real, sino elaborar una ficción que funcionase como segunda parte de los crímenes de la calle Morgue. Pero lo cierto es que Poe intuyó no solo la naturaleza del crimen, sino quién lo había perpetrado. La opinión pública y casi todos los organismos policiales especulaban que el crimen de Marie Cecilia Rogers fue perpetrado por una pandilla de malvivientes. En el misterio de Marie Rogêt, Edgar Allan Poe opina distinto. 100 años después, criminalistas de policía de Nueva York coincidieron plenamente con la hipótesis del poeta y señalan que la línea de investigación más probable es la que sugirió Edgar Allan Poe. Y este caso marcó de por vida la visión y el trabajo de Poe. En esta historia, partiendo de estos elementos, de los testigos y de las opiniones de los diferentes periódicos, y sometiendo todo ello a una severa crítica, Augusto Dupin, deducción tras deducción, llega a una solución que se revela exacta. La joven ha sido asesinada por un oficial de marina con la cual ya había huido en una ocasión, cuando trabajaba en una casa de perfumista. Después de haber atado a su víctima para poder arrastrarla hasta el bosque, el asesino la condujo en barca hasta el centro del río y ahí arrojó el cadáver al agua. Sin haber tenido la precaución de atarle un peso, de regreso a la orilla, el asesino abandonó la barca al capricho de las aguas y huyó, sin preocuparse de borrar las huellas de su crimen. El interés del relato reside en el rigor matemático con que el investigador conduce el hilo de sus razonamientos. Tanto es así que el cuento termina con la explicación del caso, sin que llegue a saberse si el criminal es detenido.